Extorsión y violencia amenazan a productores zulianos. El estado Zulia, ubicado al noroeste de Venezuela, abarca unos 63.100 kilómetros cuadrados, incluyendo tierra firme y el lago de Maracaibo y parte del Golfo de Venezuela, según el censo realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística. La población era de 4.957.765 habitantes, constituyéndose como una de las entidades más pobladas del país. El Zulia es una de las regiones más importantes del territorio nacional, no solo por tener las mayores reservas petroleras, sino por sus tierras aptas para la agricultura y la ganadería. Pero al igual que muchas regiones, no escapa a las vulneraciones de los derechos fundamentales de sus habitantes por omisión y opacidad del Estado, como amenazas, asesinatos, secuestros y extorsiones por parte de grupos armados irregulares y bandas criminales, además de crisis en servicios públicos, emergencia sanitaria, contaminación ambiental. La violencia y la criminalidad por parte de grupos armados y organizaciones criminales es un fenómeno que ha marcado las zonas agroproductoras del estado Zulia desde hace varios años, destacando las siguientes acciones. Extorsión y vacuna, principal herramienta de los grupos irregulares para financiar sus actividades delictivas e imponer control social. Amenazas y ataques. Ganaderos y productores sufren amenazas personales a sus predios y bienes, incluyendo secuestros, asesinatos y extorsiones. Grupos criminales con nexos policiales y militares. Las autoridades locales, en algunos casos, colaboran o permiten las actividades ilícitas. Los hechos delictivos en las zonas agrícolas de la entidad zuliana representa un grave problema que afecta el bienestar de los productores agropecuarios y por consiguiente pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. En estas regiones se observan zonas controladas por grupos armados, guerrilleros, bandas criminales y otros grupos imponen sus reglas en Zulia y otras regiones del país, el ELN y el contrabando de ganado. El grupo guerrillero colombiano facilita el contrabando de ganado, una de sus actividades criminales más lucrativas. Estos grupos al margen de la ley prestan un servicio de custodia y permiten el traslado de animales por las trochas que están bajo su control, a cambio de comisiones económicas y en algunas ocasiones reciben animales por la prestación de esos servicios. Le dijo un ganadero a Inside Crime. Complicidad de autoridades. Se ha denunciado que cuerpos de seguridad y autoridades locales permiten el accionar delictivo a cambio de comisiones económicas. Todos los cuerpos de seguridad que tienen presencia en la zona fronteriza reciben sobornos a cambio de permitir el traslado de animales, afirmó un ganadero en Machiques, municipio fronterizo en Zulia. En el estado Zulia, estas prácticas extorsivas entorpecen el funcionamiento del sector agrícola y pecuario, por lo que los productores de la zona son víctimas de extorsiones diversificadas. No solo se exige dinero, sino que también se roban bienes y maquinarias para aumentar las ganancias de las extorsiones. Violencia extrema. Los grupos delictivos no dudan en asesinar a los trabajadores que no cooperan. Abandono de tierras. Los productores se ven obligados a huir de sus predios por temor a la violencia, lo que afecta la producción y la seguridad alimentaria. Derechos vulnerados, el derecho a la vida, la integridad personal, la propiedad y la actividad agropecuaria están en riesgo constante. Estas extorsiones se venían haciendo no solamente visitas a las unidades de producción, sino que también se robaban enseres, insumos, maquinaria y equipos para poderlos intercambiar para que pagaran las extorsiones. Ante esta situación, los afectados y gremios ganaderos han señalado que la actuación de Estado no ha sido suficiente. Los siguientes elementos demuestran la inacción del Estado. Denuncias reiteradas. Las víctimas han planteado la situación en varias oportunidades ante diferentes instancias del Estado sin obtener respuesta. Respuesta insuficiente. Las autoridades no han logrado desarticular a los grupos armados ni brindar protección efectiva a la población. Soberanía en riesgo. La presencia y actuación de grupos armados externos amenaza la soberanía nacional.
A continuación, algunas recomendaciones desde Fundaredes al Estado venezolano para contrarrestar la criminalidad en el Estado Zulia. ¿Qué se puede hacer? Implementar medidas contundentes. Se requiere una respuesta firme por parte del Estado para desmantelar los grupos armados, detener las extorsiones y proteger a la población. Establecimiento del Estado de Derecho. Se debe garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de extorsión y violencia, y se deben investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. Fortalecer las instituciones. Las fuerzas de seguridad deben ser depuradas y fortalecidas para combatir eficazmente la delincuencia. Protección de los derechos humanos. Es fundamental garantizar la protección de los derechos humanos de los ganaderos y de las comunidades rurales en general. Apoyo a los productores. Se necesitan medidas para apoyar a los productores que han sido afectados por la violencia, como asistencia técnica, financiamiento y protección especial. Es necesario un compromiso firme por parte del Estado para erradicar la violencia y la extorsión en el Zulia, para garantizar la paz y el desarrollo en la región.